Hay un nuevo triángulo de las Bermudas en el Golfo Pérsico, y es que un misterio ha empezado a aparecer allí, cerca de Irán, en el estrecho de Hormuz, porque varios barcos petroleros sencillamente han desaparecido del radar. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes, un saludo a los amigos del canal. Y el día de hoy vamos a hablar de un nuevo triángulo de las Bermudas, aunque no parezca broma, pero no lo es, que ahora parecido en el Golfo Pérsico, o sea, el triángulo del Golfo Pérsico, porque como sucede cuando menos en el mito de la desaparición de barcos, de aviones en las Bermudas, también está sucediendo lo mismo allá, pero bueno, por otras cosas todo indica. Cuéntanos, Toño, ¿cómo está ese rollo? Bien, así es, Nacho. La guerra por el petróleo se libra en el mundo desde todos los ángulos posibles y todos buscan de una u otra manera ganar. Y ahora ha empezado en el ámbito militar, en el ámbito de la inteligencia, esta broma en torno a que en el Golfo Pérsico se creó un nuevo triángulo de las Bermudas. Porque desde el mes de mayo, la serie de muchos buques petroleros que tienen que atravesar, que van hacia el Golfo Pérsico, evidentemente es una zona con muchísimo petróleo, llega un punto en el que se esfuman del mapa. Desaparecen. No hay quien los vea y aparecen 7 días después. 7 días después. 7 días después, una semana después vuelven a aparecer en el radar. Entonces todo el mundo se ha estado preguntando de qué se trata el asunto. Y el asunto no es una cuestión de fantasmas, ni es una cuestión como señala el mito de que los barcos desaparecieron y los aviones ahí en el Triángulo de las Bermudas en esta parte del mundo. No, en el caso del Golfo Pérsico ya se ha logrado acreditar por parte de las autoridades de Estados Unidos y de otros países que son los buques petroleros fundamentalmente que van de China hacia Irán a piratear petróleo para evadir las sanciones de los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos le impuso sanciones al petróleo de Irán. Sí. Entonces los chinos, muy con ciertas mañas, como se les dice por acá, es decir, utilizando algunas argucias, han recurrido al hecho de que los barcos apaguen su radar. Ajá. Entonces los barcos apagan el radar al llegar a cierto punto en este Golfo Pérsico y el radar se vuelve a prender a los 7 días, Nacho. O sea, supongo que antes de llegar a Irán, apagan el radar, ¿no? Uh-huh. Van rápidamente a Irán, le llenan todo el petróleo, uh-huh, ¿no? Y ya después se regresan. Oye, ¿y qué onda con Irán? No, pues la verdad es que no. O sea, yo no llegué a Irán, no tienes por qué sancionarme, ¿no? Sí, fíjate que sí. Qué cosas tan extrañas del extremo. A principios de septiembre, un buque iraní, precisamente el mismo que fue retenido por la Marina Británica en Gibraltar, sí. ¿Te acuerdas de este buque? Bueno, pues ese buque, a principio de la primera semana de septiembre, desapareció de los sistemas frente a la costa de Siria, en el Mediterráneo. Bueno, entonces, dice, a la BBC, Samir Madani, que es cofundador de Tanker Trackers, un sitio de monitoreo global de petroleros, de buques petroleros, señaló que desde mayo pasa todo el tiempo. Según este experto y otros que fueron consultados por la BBC, es que se está creando una nueva tendencia en esa zona del mundo y también en otros mares cercanos. Por ejemplo, en junio, un pequeño buque cisterna chino se acercó al Golfo Pérsico después de 19 días de viaje y de pronto desapareció de todos los monitores por casi una semana y volvió a aparecer en el mismo punto donde se había perdido el rastro. Entonces de ahí surge la broma del famoso Triángulo de las Bermudas, que no es más que una estrategia. Tiene que ser, eso sí, la estrategia para poder ir y cargarse de petróleo que está sancionado, es desaparecer en un punto específico y a la semana volver a aparecer en el mismo punto. ¿No? ¿Sí? No puede aparecer en otro lado porque se dan cuenta que anduviste por otros lados. Claro, sí. Entonces dice que antes y después de esas fechas de junio que se detectó este caso de este buque cisterna chino, otros buques de gran calado han dejado de transmitir sus posiciones por días también en la misma zona. En los últimos 20 meses, según este sitio,
los 5 barcos que navegan regularmente entre China y el Golfo Pérsico realizaron cerca de 50 paradas en puertos del área, pero en otras 28 ocasiones desaparecieron durante días o semanas en la zona. Es decir, van en los puertos que tienen que ir y de pronto desaparecen, vuelven a aparecer y vuelven a seguir en los puertos. ¿A dónde se van? Se desvían a Irán. Esa es la sospecha que tienen las autoridades de Estados Unidos. ¿Y no pueden confirmarlo? O sea, que hagan esto con drones o con satélites o todo eso es lo que me queda la duda, ¿no? Sí, está confirmado. Estados Unidos ha logrado confirmar que hicieron cargas en Irán. Okay. Que están haciendo cargas, pero evidentemente que mientras ellos apaguen sus sistemas, porque lo que hace el capitán es que apaga sus sistemas. Ajá. Y finalmente no le puedes hacer absolutamente nada porque no es una medida obligatoria de manera internacional, Nacho. Okay. Es una regulación que la Organización Marítima Internacional requiere que ciertos mensajes sean transmitidos por los barcos comerciales, pero no es algo que forzosamente tengas que o informarle a Estados Unidos o a otro país. Son convenciones que se han establecido precisamente para evitar que haya problemas en el tráfico marítimo, ¿no? Sí, claro. Pues si se pierde un buque o te lo roban, te lo piratean, vete a saber qué, ¿no? Porque, por ejemplo, James Holmes, que es un experto en estrategia del Colegio Naval de los Estados Unidos, señalaba que, bueno, sí, están estas convenciones internacionales, le decía a la BBC, que requieren que los buques no desactiven La convención dice que no lo apaguen. Pero finalmente le decía, no hay un sheriff internacional que maneje las olas para vigilar tales infracciones. Entonces, como no hay una patrulla internacional o un sheriff internacional que diga, apagaste te vamos a sancionar. Pues no, entonces finalmente él decía que esta estrategia ha sido frecuentemente utilizada por buques militares. Era algo que los buques militares, todos hemos visto esas películas, ¿no? En las de que buscan volverse invisibles, apagando todos. Uh-huh. Bueno, pues los militares lo usaban. Ahora lo están usando los buques comerciales. Los buques petroleros para librar las sanciones de Irán, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Bueno, finalmente lo que los Estados Unidos ha hecho ha sido, ya de plano, como no puede controlar esto, ha sido enviarle correos electrónicos a los capitanes de los barcos para pedirles. Entonces, esto también logró acreditarse por parte del Financial Times. Reportó que varios mensajes fueron dirigidos, ellos lograron acreditar a un capitán de un buque de nacionalidad india, y estos mensajes se los envió el representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, el pasado 26 de agosto. El gobierno de Estados Unidos, Nacho, le ofreció al capitán varios millones de dólares a cambio de que llevara el barco, que era el Grace One, que actualmente es el Adrian One, a un país donde pudiera ser incautado por Estados Unidos. Entonces, como finalmente se dieron cuenta ya de que muchos buques chinos y de otras nacionalidades se están metiendo a Irán a cargar petróleo y no los pueden obligar a que no lo hagan porque apagan su radarcito y lo hacen, ahora están ofreciéndole millones de dólares de soborno a los barcos para que, ¿sabes qué? Desvíate para acá porque acá sí te podemos detener. Y entonces acá sí ya decomisamos todo lo que llevas de mercancía. Obviamente que los capitanes pues han dicho que no. Pero es una lana, millones de dólares, me están diciendo, wow. Bueno, es que el problema es que aceptan este soborno, pero después esos países, ¿no? Pues acaban matando a su familia, no sé. La familia queda atrás, entonces claro. Nadie en sus 5 sentidos va finalmente a aceptar. Pero aún así, ¿no? Esa desesperación de Estados Unidos de no poder controlar algo, aparte relativamente sencillo, ¿no? Apagar el radar, el transponder, como se le llama, de estos barcos para desaparecerse y cargar. Y así librar las famosas sanciones de Estados Unidos contra Irán. Sí, entonces, por ejemplo, el canciller iraní Javad Zarif señalaba, precisamente en aquel momento, hace aproximadamente unas 3 semanas, cuando se dio a conocer esto por parte del Financial Times, decía, al fracasar en la piratería, en esa piratería, Estados Unidos recurre al chantaje abierto. Entréguenos el petróleo de Irán y recibirán varios millones de dólares. Entonces, cuando el chantaje no funcionó, Nacho, que el capitán les dijo que no, Estados Unidos recurrió a una estrategia mayor. Amenaza a los barcos, a los capitanes de los barcos con sanciones personales, con embargarles todas las cuentas, todas las propiedades que tengan
en el ámbito en el que Estados Unidos pueda moverse. Y finalmente tampoco pudieron. El caso es que se ha creado una nueva industria de la piratería del petróleo qué interesante en el Golfo Pérsico, toda una piratería sumamente sofisticada que los Estados Unidos no han podido combatir. Finalmente no han podido. Sus estrategias fueron el soborno, no funcionó, la amenaza, y tampoco les funcionó. Entonces ahí está el nuevo triángulo de las Bermudas en el Golfo Pérsico, Nacho. Y una piratería aparte fomentada y tolerada por Estados Unidos, ¿no? Obviamente, y bueno, de todos modos patrocinada por Irán. Sí, pero es que a lo que vamos es que, por ejemplo, según el derecho internacional, no es ilegal comprar o transportar petróleo iraní. Pues eso no es ilegal. Tú vas a Irán y le compras petróleo, que es lo que están haciendo estos buques, porque las sanciones de Washington pues no son en todo el mundo. Claro. Es decir, no aplican esas sanciones porque muchas, por eso precisamente apagan el S para que Estados Unidos tenga la posibilidad de sancionarlos, porque no tiene manera de decir, tú fuiste a comprar petróleo. Claro, o sea, ese petróleo es de Irán, ¿no? O sea, finalmente el petróleo no tiene una huella digital, bueno, supongo. Entonces, finalmente, pues Irán perfeccionó el arte, sigue vendiendo el petróleo, las sanciones de Estados Unidos se las pasa por donde quiere, los chinos también están comprando mucho petróleo de Irán, y otros países o otras empresas. Sí, también Europa, por ejemplo, igual tiene mucha relación con Irán. O sea, es que finalmente produce mucho Irán petróleo, ¿no? Y ahora, de una forma completamente oculta, ¿no? ¿Cómo le dan la vuelta, ¿no? A las sanciones de Estados Unidos. Bueno, finalmente el ingenio, ¿no? Sí, así es. Ahí tienes el nuevo triángulo de las Bermudas en el Golfo Pérsico. Gracias, Toño. Estamos al pendiente. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.